Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, al final un poquito más tarde, al final no hicimos programa ni ayer ni antes de ayer. La movilidad ya saben que tiene estas cosas, se nos complican los días, se nos complican a veces las noches y a veces pues no tenemos tiempo de hacer todo. Hoy vamos a tener nada más y nada menos que 8 titulares, hemos recopilado un poco todo lo que ha pasado estos días y hoy curiosamente no vamos a empezar hablando del gobierno ni del PSOE, sino vamos a empezar hablando de lo que preocupa más, queremos a este momento, no solo a la política, sino incluso iríamos a los ciudadanos de este país. Empezaremos hablando de Feijóo. Esa, en principio, falta de gancho que se empieza a ver en alguna encuesta. Nosotros saben que hemos criticado, sin problema, igual que hemos alabado a este líder, pero creemos que falta ese momento que dentro del PP empieza a sentirse de falta de ritmo, vamos a decirlo así. Esa frase que acuñamos al principio de su nombramiento, donde dijimos que obviamente, por suerte para el Partido Popular, Feijóo no era casado, pero también comentamos, si recordarán, que dijimos que Galicia no era el resto de España. Y la política en Galicia, ya saben, se hace viendo al paisano, cogiendo el coche, acercándose, ¿qué le vamos a decir? Que nosotros lo sabemos bien. Y parece que Feijóo no acaba de coger el ritmo a ese cambio. Y sí que es cierto que las primeras encuestas le dieron unos resultados espectaculares que se mantiene con un ligero descenso, pero no acaba de dar ese gran salto que algunos esperaban. Luego nos iremos a hablar de Sánchez y eso que podríamos denominar el señor Sánchez, el de los planos cortos. Saben aquellos que conozcan un poco de fotografía, incluso de televisión, de vídeos, los planos cortos es cuando no quieres ver lo que hay alrededor. Y fíjense que en Soria pues ha sido el día de los planos cortos, pero el otro día fue el día de los planos cortos en la pastelería. Y creemos que de aquí a las elecciones podemos empezar a ponerle un mote a Sánchez, que sería el señor de los planos cortos, porque está claro que abres el plano y aquello no es lo que parece, digámoslo así de claro. Todavía pendientes, obviamente, también en el clave gobierno, en ese tema de la fábrica de Volkswagen, que puede significar 6.000 euros de pérdida de fondos de baterías para España, de los fondos europeos, y obviamente que el INE ya avanza que el crecimiento va a ser cero. O sea, la crisis económica, lo hemos dicho también en alguna ocasión, y seguramente, y algún oyente nos lo recuerda, deberíamos darle más fuerza a ese tema. Creemos que llegará, pero creemos que ya estamos dentro de la crisis económica. Intentamos hablar más de política, sabemos que a veces es complicado y al final la gente, somos todas personas y cuando uno va al supermercado se da cuenta que todo ha subido, estés donde esté, y realmente creemos que somos la mayoría conscientes de que esa crisis ya la tenemos encima. Luego los datos ya veremos cómo van. Luego entraremos en un tema de esos que a nosotros nos encanta explicar, vamos a decirlo así claro. Hoy ha salido una de esas noticias de la agencia EFE, saben, agencia gubernamental, y con esto queda muy claro, donde explicaba que el señor Serra había denunciado como un intento de golpe de Estado la jornada de reflexión del 27, si no nos equivocamos, de octubre del 82, las elecciones aquellas ganadas por el socialismo en octubre del 28 de octubre del 82, como una batalla desconocida. Hombre, hay cosas de verdad que a mí me hacen mucha gracia explicar. Resulta que sí, que hubo un intento de golpe de Estado el 27 de octubre que fue desmantelado y cuyos 3 responsables acabaron en un consejo de guerra en la cárcel, con lo cual parece que de desconocido poco. Y ahí es donde hacemos hincapié en que nos gustan estas historias, porque la agencia EFE debería, como agencia, saber estas cosas. Y claro, lo ha colocado en sus noticias de un domingo tarde, que saben que los medios están medio de vacaciones, tienen los becarios, algunos no habrían nacido. Pues 2 o 3 medios, entre ellos nada más y nada menos que El Mundo, lo han colado como noticia importante de portada en la edición digital y dices, pero señores, ¿pero estamos de guasa o qué? Aún nos va a explicar el Partido Socialista que hubo un golpe de Estado el 23 de febrero. No sé, a lo mejor algún ignorante no lo sabe, pero son noticias de esas que se deberían saber y que solo parecen responder a esa manipulación burda de algunos, en este caso obviamente los socialistas, para intentar airear los fantasmas del pasado. Ojo a ese dato. Luego nos iremos a esas dudas que continúan en Vox, esas dudas por la irrupción, en principio esta semana, si no hay ninguna novedad, de Macarena Olona presentando su partido. Macarena sí que ha comentado estos días que no ve de momento fraccionar más la derecha, vamos a decirlo así. No se entiende muy bien esa frase con lo que ha dicho las semanas pasadas, porque ella realmente ha estado inyeccionando, digamos, la derecha, y parece más una reflexión de no lo tengo claro, puedo hacer el ridículo y vamos a ver qué decido.
Sinceramente, lo hemos dicho en este canal, saben que tenemos un aprecio a la señora Olona, pero creemos que aquí está patinando diariamente y sobre todo una cosa importante, que no tiene asesores. Y no tener asesores en este caso es grave. No porque lo hagas mejor o peor, oiga, que cada uno puede ser más listo o más tonto. Aquí no vamos a estar en esa discusión. Pero es aquella discusión que explicamos alguna vez de por ejemplo, la comunidad de inteligencia, que cuando hay que decidir una cosa importante y fundamental, se pide opinión a 10 personas que, como quien dice, no se conocen ni entre ellos. 10 pueden ser 5, obviamente. Para que den su opinión, para ver gente que no está involucrada en el asunto y a partir de eso sí tomar una decisión. Aquí parece que Macarena solo responde a ella misma y parece que tiene cambios de humor y un día quiere fundar un partido, otro día considera que no hay que fraccionar la derecha, otro día quiere ser abogada de Estado, otro día no sabemos exactamente qué quiere. Quizá debería centrarse. Nosotros comentamos aquellos días del Camino de Santiago, que quizá debería haberlo hecho sola para reflexionar, que nos parece fantástico. Además, cogió unos días muy bonitos, que hacía buen tiempo, y oiga, y luego decidir lo que quieras, pero jugar a esto de un día sí, un día no, creemos más en política que es un error de estrategia. Luego nos iremos a hablar de Podemos, y esa intención, hemos dicho Podemos, aunque vamos a hablar hoy más bien de Yolanda Díaz. Saben que técnicamente no está en Podemos, aunque vaya usted a saber qué quiere. Parece que quiere pescar a aquellos disidentes, digamos, de Podemos, y en su objetivo ahora mismo está Tania Sánchez. Recordemos, más conocida por ser la expareja de Pablo Iglesias, seamos sinceros. O sea, la diferencia con esta y la siguiente es que la siguiente se quedó embarazada, con lo cual se quedó con ella y la nombró ministra. Si hubiera quedado embarazada Tania Sánchez, seguramente hubiera sido ministra, digámoslo así de claro, aunque pensamos que tiene un nivel intelectual bastante superior a Irene Montero. Luego nos iremos a hablar de un tema que hablamos el otro día. ¿Se acuerdan que les dijimos el último día si sabían el nombre Badawi? Suponemos no lo sabían. Hoy añadiremos un segundo nombre, la otra persona que fue detenida con él, el señor Azbir, que ha sido puesto en libertad a pesar de haber una orden de expulsión por ser una persona que se ha radicalizado según los servicios de información. Nos parece una auténtica aberración, vamos a decirlo así. Saben que aquí no hacemos soflamas, nos sacarán tarjeta amarilla ahora y todas esas cosas que saben algunos en el canal, pero nos parece una auténtica aberración que alguien con orden de expulsión no sea expulsado de forma inmediata, sobre todo cuando se está radicalizando con todo lo que conlleva. No hay que olvidar que la Junta de Portavoces del Parlamento catalán apoyó a estos dos personajes. En fin, ya explicamos el otro día Reus, Alcaná, todas esas cosas que cuanto menos deberían avergonzar a más de uno. Saltaremos luego fuera de España, hablaremos ligeramente antes también, no nos olvidaremos del tema de Melilla, donde se agolpan ya más de 5.000 personas en sus alrededores, todo pendiente, vaya usted a saber de qué. Hay la discusión aquí, si saltarán o no saltarán, y sobre todo de qué capacidad tiene Marruecos para impedirlo. Y aquí nosotros vamos a decir una cosa que hemos comentado hoy, en petit comité, digamos así, claro, donde saben que la fama que tiene Marruecos es la que tiene. Nosotros no es que los defendamos, obviamente, pero creemos que hace una función fundamental para el flanco sur de Europa. Y eso a veces no está bien entendido y siempre hay gente que piensa que son, pues eso, lo típico, unos corruptos, unos chorizos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos obviamente del gobierno de Marruecos, cada uno puede tener su opinión. Pero aquí estamos cada vez en una situación más clara donde queremos, y es la diferencia con otras situaciones, que ahora mismo el problema es que ese colectivo, vamos a decirlo, que se agrupa alrededor de Melilla, no está controlado ya por el gobierno de Marruecos. Se les ha ido las manos. La gente al final, hay una cosa que esto es como, ¿saben cuando hay vacunas? Que siempre dicen, no, los virus mutan para adaptarse a las vacunas y van superándolo. Pues se imaginarán que las personas también. Y luego de intentarlo repetidas ocasiones, los asaltos a la valla, se imaginarán que cada vez van mejorando más los métodos. Explicamos otro día que la situación actual, que se habían agrupado en grupúsculos, no en una gran manada, vamos a decirlo, que iba a tirar directamente en grupúsculos para intentar asaltos espontáneos, echen unas risas, digamos, en diversos puntos de la de la frontera, de la valla. Y esto dificulta mucho, obviamente, porque estamos hablando de una ingente cantidad de personas y de tener desplazados a muchos miembros de fuerzas de seguridad del ejército, en este caso, y la policía marroquí, que parece que no están controlando a día de hoy la situación.
Y hay una cosa que hemos explicado en este canal muchas veces. Las situaciones pueden ser mejores, peores, más divertidas, menos divertidas, más aburridas, más tensas, menos tensas. Pero sobre todo, en política, y aquí hablamos más que en política, en estrategia, vamos a decirlo, llámele policial o llámele como quieran, no vamos a entrar en el detalle. Lo importante es tener controlado el escenario. Y si el escenario no lo tienes controlado, que parece que no está controlado, pues nada, nunca sabes por dónde va a salir. Luego saldremos del todo afuera. Johnson se ve que decide renunciar al Reino Unido. Se queda un mano a mano entre Rishi Sunak y Perry Morgan. Vamos a ver por dónde tiran, explicaremos alguna cosita. Y China, que refuerza a Xi Jinping. Principalmente porque entre nosotros se ha cargado a la oposición con todas las acciones anticorrupción. Al final, esto nosotros nos hace mucha gracia explicarlo, porque al final la bondad en el mundo y todas esas cosas que están muy bien y son fantásticas, pero al final la gente, vamos a ser muy vastos ahora, y esto que estamos en titulares, al final la gente, lo hemos dicho más de una vez, le gusta desayunar, comer, reír, echar un polvo y poco más, pero es que eso le pasa a un chino, a un japonés, a un barcelonés, a uno de Melilla, a quien sea. No pensemos que la gente tiene tampoco más cosas. Y en China, obviamente, pues también había corruptos, seamos sinceros. Y en la política, pues también. ¿Que son una mayoría? Obviamente no. Entramos, si les parece, empezando en el tema de Feijóo. Y un poco empieza a salir. Este fin de semana se ha aprovechado algunos medios para explicar batallitas que nosotros hemos explicado en alguna ocasión, pero que nos parece interesante porque parece que le dan un poco más de fuerza. La realidad, las últimas encuestas mantienen a Feijóo en el estrellato, en esos 140 aproximadamente, recordemos mayoría absoluta 176, en ese estrellato, pero no acaba de dar ese salto mortal, vamos a decirlo. Parece que se ha mantenido, digamos, incluso bajado un poquito en las últimas fechas, pero no acaba de dar ese salto de confianza que creen algunos que necesitaría un líder sólido. Y aquí empiezan las historias, digamos. Tenemos por un lado esa forma de gobernar un poco a lo tuit, que le gusta a Feijóo, que no hacía en Galicia, ciertamente, que parece que está adoptando ahora en la política nacional. Hoy, por ejemplo, si Sánchez tuviera sentido de Estado, retiraría los presupuestos. Hombre, aparte de que nos gusta esto de sentido de Estado, que es lo que nosotros llamamos gente de Estado, una frase, saben, repetida en múltiples ocasiones en este canal, pero que no deje de ser un tuit, vamos a decirlo así de claro, y parece que tampoco es que tenga una profundidad grande, parece que está utilizando nuevamente conceptos para intentar explicar cosas que da la sensación de que no está explicando, porque está muy bien criticar a tu enemigo político, en este caso al señor Sánchez, a partir de tweets, etcétera, etcétera, pero quizá lo que la gente, y aquí es donde queremos, saben que nos gusta dar consejos a veces al señor Feijóo, saludos señor Bendodo y otros asesores del partido, vamos a darles un pequeño consejo. Saben que lo hacemos sin ningún tipo de interés. Pero ¿no se han planteado quizá que lo que busca el votante, o donde deben pescar al votante nuevo o aquel que se había ido del partido, no es tanto con críticas al líder, que ya lo hace todo el mundo, lo hacemos hasta nosotros, lo de criticar a Sánchez y no nos presentamos, sino deberían quizá con acciones y hechos que la gente pueda percibir? Dijimos lo de los impuestos, la política, bajar impuestos, eso ha funcionado, pero ¿qué ha habido después de eso? Porque parece que el PP se ha quedado en ese discurso, vamos a bajar impuestos, que está de puta madre, y se lo puede comprar mucha gente. Pero ¿hemos ofrecido algo más después? Fíjense que hablamos en plural como si fuéramos una reunión del Partido Popular. Pues algunos creemos que no. Han tenido ocasión infinitas. Y la más clara, obviamente, esto es como lo explicamos el otro día, si se acuerdan, aquellos que tienen más años, aquel famoso gol fallido de Cardeñosa ante Brasil en el Mundial de Argentina, que oye, que era gol, y la tiró, ¿dónde la tiró? Entre las piernas del defensa, que no me acuerdo la verdad quién era. Pero, ¿dónde vamos? Pues han tenido ocasiones, claro. El Consejo General del Poder Judicial se lo han puesto a huevo. La Unión Europea diciendo que si no se aprueba, no será presidencia de Europa.
y están enfrascados todavía en decidir si apoyan al vocal que propone a Podemos y ceden un vocal al PNV, están haciendo lo de siempre. Y aquí es donde nosotros daríamos ese pequeño consejo al señor Feijóo y su equipo, que quizá deben empezar a centrarse, uno, en no hacer lo de siempre, y dos, en la frase que hemos repetido múltiples veces en este canal: la política no está para que la gente confíe en ti, sino para generar confianza que lo vas a hacer bien. Y cuando tienes que generar confianza que lo vas a hacer bien, obviamente lo primero, en este caso el gol de Cardeñosa, es coger y decir que, oiga, que los jueces elijan lo suyo. Y ya hay dudas en el Partido Popular si la política de Feijóo, de este negociete entre amigos con el Partido Socialista, puede ser negativa. Empieza a verse voces dentro del Partido Popular que empiezan a decir que el gran problema del PP es que mucho votante no acabe en el Partido Popular porque considere que el PP es lo mismo que el PSOE. Partidos. Algunos podrían utilizar la palabra de Estado, pero aquí sería en el sentido negativo, obviamente, que buscan exclusivamente sus intereses personales. Y no hablamos de los intereses, obviamente, del señor Feijóo, o en este caso el señor Sánchez tampoco, sino los intereses de ese grupito de privilegiados que viven de la política y que parecen alejarse de la calle. Y aquí es donde empieza a olerse, vamos a decir, que o vira un poco el presidente Feijóo, o empezará a quedarse cada vez más estancado en esos resultados. Y esa proyección que nosotros teníamos clara hace un par de meses, hace un mes incluso, ya hace unas semanas, no lo vamos a negar, de ese descenso paulatino del PSOE y aumento del PP, y cuanto más tiempo pasara más fácil para Feijóo, empieza cada vez a verse un poco menos claro. El otro día dijimos, recordarán, que hace una semana decíamos que 100%, y decíamos el 100%, ¿saben? Aquí no hay verdades absolutas, pero el 100% que Feijóo sería el próximo presidente de España. ¿Lo teníamos claro o no? Totalmente claro. Solo con una política, no diremos ya ni inteligente, sino normal, vamos a decirlo así, era esperar el desgaste de Sánchez, que siempre tiene sorpresas, también hay que decirlo, y era aventurarse pues a ser presidente del país. El otro día le dijimos que quizás ya estábamos en el 90% de seguridad. Porque fíjense el detalle, Feijóo no está dando ese salto cualitativo, ese gancho final, si esto fuera un combate boxeo, ese golpe bajo al presidente, sino le está dejando rearmarse, aunque sea a partir de marketing, de políticas extrañas, o llámenle como sea. Además, está fracasando, y esto hay que decirlo así de claro, no solo en estos tweets, que no es su política. Ya recordemos que los primeros días dijo que no se debía gobernar a golpe de tuit. Quizá debería mirar lo que dijo hace unos meses. Pero que se da cuenta, por ejemplo, del caso de los elementos complicados. Porque fijo, nos estamos dando cuenta que cuando llega un problema, pues tampoco parece que sea un lince. Lo decimos con todo el respeto a Alberto Núñez. Porque fíjense, un problema, Consejo General del Poder Judicial, pues dudas, no, un poco creemos algunos que estaba ahí en Galicia y no sabía de qué iba esto, le importaba un huevo y necesita aprender. Pues fijo, aprende, no duermas tanto y trabaja más. Pero la realidad es que ir a 3.000 sitios, por ejemplo, como esa política que está haciendo, pues tampoco parece una política, digamos con todo el respeto, inteligente. Porque al final está convirtiéndose en un doble de Casado. Recuerden que el problema de Casado era uno de los grandes, porque Casado tenía muchos problemas, obviamente, problemas en política, que nadie piense nada raro, pero era que hacía 28 conferencias de prensa cada día. Y claro, y al final le acaban preguntando por el sexo de un perro que pasaba por el lado. Y claro, al final el hombre pues se equivocaba, porque es normal, no puedes estar pendiente de un micrófono todo el día. Y esa dinámica de Feijóo de prácticamente estar cada día en actos, en vez de intentar organizar de una manera el mensaje más directo a los medios, porque es lo que quiere al final, pues quizá no se está haciendo de forma adecuada. Y luego pasan situaciones, como decíamos, cuando hay situaciones difíciles, parece que Feijóo no acaba de tener la llave. Y estamos pensando el tema de Cataluña, por decirlo con claridad. Actos durante estos días en Cataluña, donde no ha llegado a llenar ni a foros de 200 personas, y algunos dicen es que hasta que no se decida no vamos a ir o no ir, y eso al final, la duda genera duda.
No le vamos a explicar una clase de filosofía al señor Feijóo ni al señor Bendodo, pero quizá deberían empezar a ser claros y contundentes. Y creemos que ese es a día de hoy el fallo que tiene el equipo de Feijóo para dar ese pequeño salto adelante. La contundencia en algunas cosas, nosotros le invitamos a dos cosas: que mañana haga una rueda de prensa, mañana lunes, y diga: no vamos a apoyar ninguna votación en el Consejo General del Poder Judicial porque la Unión Europea dice que los jueces elijan y nosotros respetamos la opinión de la Unión Europea. Y punto. Tema zanjado. Cataluña, el candidato a la Generalitat será quien le dé la gana, el candidato a Barcelona será quien le dé la gana, pero punto. Y si fracasa, asuma el fracaso, obviamente. Pero no se puede ir jugando esta ambigüedad, por cierto, tan gallega, de que no sabe si sube o baja escaleras, porque esto es la política nacional, señor Feijóo. Y aquí quizás es un tema conceptual. Y está muy bien que tenga sus asesores, obviamente, o que tenga más, si quiere, nos da igual. Pero intente, que es importante en política, y nosotros siempre lo hemos dicho, primero tener los pies en el suelo. Usted es presidente, pero puede no llegar a ser nada más. Pero lo más importante es reflexionar. No se puede salir a jugar la final de la Champions pensando que la tenemos ganada y jugando prácticamente entre sonrisas. No, hay que ir concentrado, que estamos hablando de presidir el gobierno de España. Estamos hablando de decisiones importantes. Y hay una cosa clave de Feijóo que olvida, que estamos hablando de que cualquier frase queda grabada, y cualquier frase, como aquella que dijo al principio de los tiempos, recuerden cuando reunió a sus diputados, que no quería gobernar a base de tweets. Pues si Sánchez tuviera sentido de Estado, retiraría los presupuestos. Está gobernando o queriendo dar información a base de tweets. Y eso se llama incongruencia. Y al final el votante lo que detecta es perfiles serios o perfiles más alejados de la seriedad. Y la gente lo que quiere, y esto lo hemos dicho también en múltiples ocasiones, un currículum no se hace en 2 días, se hace en una trayectoria. Feijóo la tenía buena, pero tenía que dar ese salto, y tiene que dar ese salto de que sepa que no está en Galicia, que está en el resto de España, y que sepa que la comunicación no es lo mismo en un lado que en otro. Veremos si estos días toma alguna decisión como la del CGPG, porque imaginarán que si el acuerdo, y pongamos ahí en eso de que nos gusta a veces hacer, de que llegan a un acuerdo con Podemos, PSOE, el PNV y todos, y lo presentan a Europa, y los jueces, como ya han hecho, lo critican, y viene Europa y dice: es que no queremos que los políticos elijan, va a quedar un poco en ridículo. Y desconocemos si es que el señor Bendodo y otros asesores no se leían las noticias hasta que estaban aquí, porque la sensación que tenemos algunos es que es aquella, que es una frase muy catalana, no vinguts, es aquella gente que ha aparecido ahora en política como si no hubiera hecho nada. Uno viene de Andalucía, otro viene de Galicia, otro viene de Cuenca, con todo el respeto, otro viene de yo que sé dónde, pero nadie, y esa pensamos que es la clave, señor Feijóo, antes de estar en la presidencia del partido y apostar por la presidencia de España, nadie de los que está con usted parece que tenga una mentalidad nacional. Curiosamente, la palabra que he usado, gente de Estado. Y quizá debería rodearse de gente de Estado que no solo sepa las cosas de hace 2 semanas, como si hubieran desembarcado, que suban en un día al Falcon y digan: coño, aquí hay jamón. No, hay que buscar gente que sepa hablar de una manera global, que sepa entender qué es un país y que sepa entender que la comunicación, porque esto al final va de comunicación, porque gobernar es comunicación, se hace día a día, minuto a minuto. Porque fíjense, nosotros que saben que le tenemos un afecto especial al amado líder, al señor Pedro Sánchez, bueno, que saben que se llama Pedro no sé qué, no sé cuánto, pero Pedro Sánchez entre amigos, pues hoy por Soria pues se ha dedicado a los planos cortos. Como sabe que los actos públicos son un auténtico fracaso, recuerden que te vote Chapote y todas estas historias, pues se ha dedicado a poner sus compañeros de viaje, secretarios del partido de las zonas
pues fotos donde solo se ven planos cortos, como aquel de la pastelería del otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamos que va a ser el recorrido habitual durante las próximas semanas. Sánchez no se va a exponer en público a ninguna pancarta más, a ningún insulto más, y se va a dedicar a hacer fotos en plano corto, donde se verá una señora, un señor mayor, que le dan una sonrisa, un beso, seguramente hay alguien filtrando todas las fotos para sacar la más buena. Y la realidad es que estamos en lo de siempre. Eso es lo que nos quieren comunicar. Pero cuando comunican de una forma tan descarada, planos cortos y sonrisas, es que la realidad es que sin planos cortos no hay sonrisas. Y ahí pensamos que Sánchez puede recuperar cierta plenitud, sobre todo si el PP sigue en estas dislates, vamos a decir, de confusión, y necesita obviamente mucha más fuerza, que algunas noticias obviamente no le dan. El INE dice que el crecimiento va a ser cero, obviamente se imaginarán que eso no es una buena apuesta para Sánchez. El tema de la fábrica en Sagunto, pues parece que pueden ser 6.000 millones de euros que desaparezcan de los fondos europeos, y luego movimientos que cuanto menos son extraños, el intentar otra vez volver al pasado. Y aquí tenemos la noticia que hemos comentado y que ha aparecido en muchos medios, de esas declaraciones del señor Narcís Serres, alcalde de Barcelona, ministro de Defensa, expresidente de Caixa Cataluña, que recibió un montón de miles de millones, porque él era un gran gestor, obviamente, que ha dicho hoy que, claro, que en primicia, que el 27 de octubre del 82 hubo un intento de golpe de Estado. 27 de octubre del 82. Para aquellos que tengan menos de 40 no habían nacido ni estaban en previsión de nacer. O sea, hace 40 años. Y claro, lo han colado, lo ha sacado la agencia EFE y lo ha colado a algunas portadas. Al menos hemos visto El Mundo, creo que en EPE y en algún diario más, el periódico, lo hemos visto también. Y claro, dices, algunos, también se ha visto algún comentario en Twitter, para algunos, hombre, que algún conocimiento de España y de esos años tenemos, aunque fuéramos pequeños, pues hemos pensado, digo, sí, claro, hubo el intento del 23F y luego el otro intento, que hubo un juicio. En este caso un consejo de guerra, y efectivamente esto no era ninguna primicia. Hubo un consejo de guerra donde se condenaron a 3 personas, entre ellos un coronel que murió al cabo de un par de años, a 12 años de cárcel. Y uno vuelve a lo de siempre, que en este canal saben que nos aficionamos mucho. ¿Por qué un exministro de Defensa socialista, a meses de las elecciones, dice que hubo un intento de golpe de Estado en el 27 de octubre del 82 como novedad? Hombre, y no sabemos si Serra empieza a tener problemas de memoria, porque si se imaginarán un juicio, lo debería saber, era ministro de Defensa de aquellas, o está jugando realmente a intentar volver a tirar a la retahíla de temas de golpismo, etcétera, etcétera, para intentar luego asociar a vaya usted a saber quién. Y eso, insistimos, hace 20 años lo podías explicar y a lo mejor colaba, y mucho ignorante se lo creería. Pero en una época de la información como ahora, es tan fácil como teclear en Google 27 de octubre de 1982 y está hasta en la Wikipedia, señor Narcís Serra. No sabemos la intención del truquillo. Y si tiene un problema de Alzheimer, con todo el respeto, pues hágaselo mirar. Pero parece bastante indigno que la agencia EFE acepte ese juego sin documentar nada. Porque parece que el servicio que se va a poner a las órdenes del gobierno está claro que son los de siempre. Y donde parece que siguen habiendo las dudas es en el tema de Vox. Recordemos, esta semana parece que iba a presentar el partido, o debería, por lo que habían dicho, presentar el partido Macarena Olona su nueva iniciativa, pero parece que le han entrado dudas las últimas horas sobre si ese partido podría romper un poco más la derecha y propiciar que se quedara Sánchez, y entonces no voy a entrar, o sí que voy a entrar, o me lo estoy pensando, o lo voy a hablar con mi muñeco, o lo voy a hablar con no sé quién. Y con todo el respeto a Macarena, pues oiga, estamos en política de España, no en un patio de colegio. Usted dijo, voy a volver a la abogacía del Estado. Luego renunció. Luego que no voy a molestar a Vox. Luego se metió. Luego que no sé qué, que nos parece fantástico, porque ha sabido para que gente explicar historias, lo cual la transparencia siempre es bueno.
pero hace unos días que va a presentar el partido para luego de las elecciones no sé qué, y ahora parece que le entran dudas. Hombre, no sabemos cómo es su vida en otros aspectos, pero creemos algunos que en política la duda no solo ofende, sino sobre todo es contraproducente. Vamos a ver qué sucede esta semana. Lo mismo que Podemos, en este caso la mano de Yolanda Díaz, está intentando pescar a todos aquellos disidentes que se fueron de Podemos, y uno de los nombres que está en el calderero es Tania Sánchez. Ya hemos explicado las historias de Sánchez y el señor Iglesias en los titulares, no vamos a insistir en ese tema, pero la realidad es que parece que intenta reforzarse con parte de la estructura, de esa estructura que en muchos casos, recuerden, cuando entró en política dijo que era para unos años, y que parece que vuelve a la llamada del amor, vamos a decirlo así. Realmente, al final, quizá no solo aquella frase que repiten algunos, de que que el PP se parece mucho al PSOE, al final la realidad, no nos engañemos, todos los políticos se parecen al PP y al PSOE, querrían ser como ellos, querrían vivir la mayoría de la política toda la vida a costa de los ciudadanos, y eso parece algo que nadie debería discutir. Hablábamos el otro día del nombre de Badawi, hoy le añadimos Azbir, que fueron las dos personas detenidas en la provincia de Tarragona. El segundo, Atir, ha sido liberado por un juzgado de Vilanova cuando hay una orden de expulsión contra él. El otro está en un CIE para pendiente de la expulsión. Un detalle importante, la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña aprobó una declaración de apoyo a dos personas, recordemos, que entre otras lindeces piden que las mujeres vayan tapadas, que se les impidan los derechos, etcétera, etcétera. Eso es el independentismo catalán. Obviamente esa medida está apoyada por Esquerra, la CUP y todo ese tipo de gente extraña. Y parece extraño que si la inteligencia de este país pide la expulsión por que se han radicalizado, pues parece que en Cataluña los partidos independentistas apuesten por todo lo contrario. Parece extraño también que el juzgado en este caso le deje libre, porque al final estamos en lo de siempre. Unos pueden hacer un trabajo fantástico y luego encima vendrán quejándose otros. Y es una de las cosas que ya explicamos por el tema de los atentados de Barcelona, cuando salió aquel tema de que si se habían reunido con el imán, los señores del CNI, pues claro que se tenían que reunir. ¿Qué le van a preguntar? ¿A la castañera que vende en la calle si hay algún terrorista por ahí? Es que estamos en un país de fantasía, de tontos y de y de subnormales, porque al final, ¿de dónde se piensa la gente que se saben esas cosas? ¿O qué se piensan? ¿Que tiene una bolita de cristal como nosotros y empiezan a decir vamos a echarlo del país porque me parece que me ilumino? De verdad, cuando pones por encima a políticos de tercera antes que a profesionales y gente de Estado, pasan las cosas que pasan. Y obviamente cuando en un país normal se decide la expulsión de una persona por radicalizar su mensaje salafista en este caso, pues lo normal es que sea detenido y sea expulsado del país. El resto, gilipolleces del mundo de Disney. Quien parece que ya ha decidido o no ha decidido todavía qué va a pasar, obviamente, es el gobierno de Marruecos sobre ese asentamiento que no es constante de más de 5.000 personas en la valla de Melilla. Lo comentábamos el otro día, que era un tema que empezaba a preocupar mucho, porque es un asentamiento que parece, no es asentamiento, en este caso son grupos, digamos, de 25, 30, 50 personas que han aprendido, como decíamos, como en su momento hablábamos de los virus, que han aprendido a cómo hacer las cosas para evitar ser fulminados, en este caso, en el asalto a la valla, como en otras ocasiones, y están poniendo en jaque a las autoridades de Marruecos. No están en una población del Monte Gururu, sino también se están moviendo por Nador, por toda la zona fronteriza, y parece que están, en cierta manera, organizados. No solo, y aquí lo decimos con claridad, nosotros saben que tenemos una opinión muy personal del tema de Marruecos, que puede haber gente que la entienda o no, pero siempre hemos dicho lo mismo. Miren, más vale una frontera sur en Europa, y vamos a hablar en globalidad, como Marruecos, que una frontera sur en Europa como Mali o el Sahel directamente. Obviamente, para eso hay que ayudar, seguramente sí. ¿Que estamos de acuerdo con la protección de derechos humanos en Marruecos y todo eso? Pues no.
Pero oiga, es que no estamos hablando de eso. Nos estamos preocupando por la seguridad europea. Y aquí está claro que parece que es una situación que puede descontrolarse. Y el flanco sur europeo, además, con esas cositas de Putin, el tío listo, que recuerden, está jugando, digamos, a satisfacer a Argelia y a Marruecos, pues hombre, abriendo un flanco sur, parece que no es una historia de 2 minutos de pensamiento. Parece que es algo bastante más grave. Y al final, hay una cosa cierta que la gente a veces puede desconocer. Las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos no son las de España. Nadie se deje engañar. Y las cosas son como son. Y no tienen un control efectivo de todo el territorio. Igual que no tienen un control efectivo, obviamente, de la zona del Sáhara, no la tienen de todo el territorio como se puede tener aquí. Los medios que tienen son los que son. Y seguramente es una situación que ni ellos controlan. Y aquí da igual los peajes que se paguen, o llámenle como quieran, porque aquí estamos ante una situación que puede ser muy conflictiva los próximos días. Donde parece que uno ha salido fuera es Johnson, que dice que no se va a presentar en el Reino Unido, saltamos fuera de España ya, y queda todo en manos, parece, de Rishi Sunak y Penny Mordaunt, que en el fondo vamos a hacer una simplificación muy rotunda, obviamente uno, recordemos, de origen indio, y la otra pues más británica, vamos a llamarle así. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Hay que reconocer que estamos delante del Reino Unido, donde hubo una manifestación otro día, que aquí sí que yo les aseguro que no escuchan el programa, donde decíamos nosotros que el Reino Unido debería intentar volver a Europa, donde ya se pedía la vuelta a la Unión Europea. Creemos que sería muy interesante y veremos en este escenario por dónde van, nunca mejor dicho, los tiros. Finalmente, rápidamente nos vamos ya, que llevamos mucho tiempo y es muy tarde y mañana es laborable. China ha confirmado a Xi Jinping como secretario general, como presidente, no lo sabemos exactamente y lo sentimos, y miren que hemos dado cosas de China, pero al final uno se arma un lío con tantos países en el mundo. La realidad, y esto es importante, que el escenario le ha quedado libre porque prácticamente con medidas anticorrupción se ha ventilado a cualquier opositor. Y estamos aquí en una situación, rápidamente lo vamos a explicar, que debería satisfacernos, porque al final algunos pensamos que la política lo fundamental es que no haya corrupción. Y si tenemos un líder que ha ventilado a la oposición con medidas anticorrupción, parece positivo. Luego vamos a ver cómo va, porque al final este señor parece que se quiere quedar unos cuantos años más, tiene sobre 70 años, si no nos equivocamos. Y China, no lo vamos a olvidar, pues ya es uno de los jugadores fundamentales en el mundo actual. Habrá que estar pendiente de, tras este congreso en China, donde por cierto no aparecen prácticamente mujeres. Si lo ve Montero va a montar un pollo, pero en fin, esto ya son cosas de otra división. Vamos a emplazarnos a mañana, estamos en movilidad hasta el martes todavía nosotros, pero creemos que mañana habrá programa sin ningún problema, igual que pasado mañana ya desde Barcelona. Patreon, transferencia, todas esas historias que ya saben, y nos hemos alargado mucho al final. Como siempre decimos, simplemente seguimos.